El desprecio y el odio del duque eran retribuidos por Luis XI con igual fuerza, aunque con más disimulo. Era imposible que un hombre de su profunda sagacidad no despreciara aquella temeraria obstinación que no cedía nunca en sus propósitos por más fatales que pudieran ser sus consecuencias, ni la ciega impetuosidad con que se lanzaba a la carrera sin tener en cuenta los obstáculos que iba a encontrar en el camino. Con todo, el rey odiaba a Carlos más profundamente aún que lo criticaba, y su odio y su desprecio eran mayores por ir mezclados con el temor, ya que sabía que esa acometida de toro con que comparaba al duque era siempre formidable, aunque la efectuase con los ojos cerrados. No era sólo la riqueza del ducado de Borgoña, la disciplina de sus aguerridos habitantes o su numerosa población la que temía el rey, sino también las condiciones personales de su jefe, que lo hacían verdaderamente peligroso. Dotado de una bravura que corría pareja con la temeridad cuando no la sobrepasaba, pródigo en los gastos, fastuoso en su corte, en su persona y en su séquito, en los que ostentaba siempre la magnificencia hereditaria en la casa de Borgoña, Carlos el Temerario atraía a su servicio a la mayor parte de los espíritus fogosos de la época, con los cuales congeniaba, y Luis XI comprendía claramente a dónde podía llegar esa clase de decididos aventureros, con un jefe del carácter de aquel. Y existía aún otra circunstancia que aumentaba la animosidad de Luis para con su vasallo. Le debía favores que no pensaba devolverle, y se encontraba con frecuencia en el caso de contemporizar con él y hasta de soportar estallidos de petulante insolencia que afectaban a la dignidad de la corona sin poder dejar de llamarlo, por eso, su buen primo de Borgoña. Fue allá por el año 1468 en que sus enconos llegaron al máximo, a pesar de existir entonces una tregua, aunque dudosa e insegura, cuando se produjeron los acontecimientos que motivan nuestra historia. Es indudable que el primer personaje que va a presentarse en escena tiene en verdad tal posición y mérito que podría parecer superflua la disertación que acaba de hacerse sobre ambos príncipes, pero las pasiones de los grandes, sus rencillas y reconciliaciones influyen mucho en la suerte de los que los rodean, y habrá de reconocerse, a medida que se avance en la narración, que este capítulo preliminar es necesario para interiorizarse de las características de los personajes cuyas aventuras pasamos a relatar. 2. El viajero. El mundo es una ostra que yo abriré con mi espada. Una deliciosa mañana de verano, antes de que el sol llegara a ser sofocante, y mientras el rocío perfumaba y refrescaba aún el aire, un joven que venía del nordeste se aproximó al cauce de un pequeño río, o mejor dicho, de un arroyo caudaloso tributario del Cher, en un lugar próximo al castillo real de Plessis-les-Tours. Las múltiples y negras torres de éste alzábanse por encima del extenso bosque que los rodeaba. Estas tierras formaban un coto o parque real cercado de muros y cuyo nombre en la lengua latina de aquellos tiempos era Plexitium, expresión que da origen a la de Plessis, que distingue a tantas poblaciones de Francia. Al castillo y villa de que hablamos ahora llamaban los Plessis-les-Tours para distinguirlos de otros, y estaban emplazados aproximadamente 3 kilómetros al sur de la antigua Turena, a cuya rica llanura se ha llamado el Jardín de Francia. En la orilla opuesta a la que se hallaba el viajero, conversaban animadamente dos hombres quienes, de vez en cuando, parecían estudiar los movimientos del joven, al cual distinguían a la distancia gracias a la posición más elevada en que se hallaban. La edad del viajero podía calcularse entre los 19 y 20 años. Su fisonomía y porte, que inclinaban a simpatizar con él, indicaban al mismo tiempo que no era de aquel paraje. Su vestido corto y el pantalón gris se ajustaban más a la moda de Flandes que a la de Francia, en tanto que su gracioso sombrero azul, con una simple rama de acebo y una pluma de águila, tenía señalado gusto escocés. Sus ropas limpias y cuidadosamente arregladas denotaban al joven presumido. Llevaba a la espalda una pequeña talega que parecía contener equipaje reducido y calzaba en la mano izquierda un guante de halconero, aunque no se viese con él a ningún halcón, en tanto su diestra empuñaba un recio bastón de cazador. De su hombro izquierdo pendía una banda bordada que sostenía un pequeño zurrón de terciopelo escarlata, igual al que llevaban los halconeros de categoría para llevar la comida del halcón, y otros objetos necesarios para actividad tan admirada en aquellos tiempos. Dicha banda estaba cruzada por otra de cuero, de la que colgaba un cuchillo de monte,
En lugar de las botas de uso corriente, entonces calzaba borceguíes de piel de ciervo a medio curtir. A pesar de no haber alcanzado aún su desarrollo completo, era alto y bien plantado, y la rapidez del paso con que avanzaba hacía presumir que esa forma de viajar a pie era para él un motivo de diversión más que una fatiga. Su tez era blanca, aunque algo bronceada por el aire, o tal vez por una constante exposición al sol. Las facciones, sin ser perfectas, eran francas y agradables. Una sonrisa, al parecer motivada por la falta de preocupaciones, dejaba al descubierto por momentos unos dientes parejos, blancos como el marfil, en tanto que sus ojos azules, con reflejos de optimismo, se fijaban en todos los objetos del camino con una mirada en la que se leía buen humor, despreocupación y carácter resuelto. Con ademán adecuado, retribuía el saludo que le brindaban los viajeros que, en aquellos tiempos peligrosos, se cruzaban con él en el camino. El lancero vagabundo, y mitad soldado y mitad bandido, medía al joven con la vista, como calculando las perspectivas del botín con las posibilidades de una desesperada resistencia, y seguramente su juicio se inclinaba más a la segunda alternativa, pues cambiaba sus malvados proyectos por un desabrido «buenos días, camarada», que el escocés retribuía con no menos marcialidad, aunque con tono no tan áspero. El peregrino y el fraile mendicante respondían con una bendición paternal a su respetuoso saludo, y la joven campesina dejaba fijos en él, durante un buen rato, sus ojos negros después de haberlo saludado con un risueño «buenos días». En resumen, su aspecto todo reunía tales atractivos que no tardaba en conquistarse las miradas y las simpatías generales, tal vez a causa de su franqueza, su intrepidez y su buen humor. Todo en él daba asimismo la impresión de que hacía su entrada en la vida sin temor de los peligros que pudieran acecharle, ni de su falta de armas para combatirlos, si exceptuamos un espíritu vivaz y valeroso. Pero son precisamente estos caracteres los que conquistan la simpatía, la amistad y el interés de los demás, sobre todo de las personas de edad y de experiencia. Hacía ya buen rato que el joven que acabamos de descubrir fuera advertido por los dos hombres que ocupaban la orilla opuesta del riacho, donde estaban situados el castillo y el parque, pero al avanzar con el paso ligero de gamo que baja a una fuente, el más joven de los dos dijo al otro: «Es nuestro hombre, es el gitano. Si trata de cruzar el río, es hombre perdido. Está muy crecido y será imposible vadearlo. Dejad que lo compruebe él mismo», dijo el otro. «Tal vez con eso se salve de la horca y desmienta a un proverbio. A juzgar por el gorro azul, pues no veo sus facciones, debe ser él. Hola, nos pregunta si el agua es muy profunda. Nada mejor en este mundo que la experiencia. Que haga la prueba». El joven, entretanto, al no obtener respuesta, tomó el silencio de aquellos a quienes hablara por demostración de que no existía peligro, y quitándose los borceguíes se lanzó decidido a la corriente. En esas circunstancias el de más edad de los hombres le gritó que tuviera cuidado, a tiempo que recriminaba a su compañero: «Vive Dios, compadre, que os habéis equivocado de nuevo. Este no es el charlatán del gitano». Pero la advertencia al joven llegó demasiado tarde, bien porque no la oyó, o porque no pudo aprovecharla por estar ya en el agua, y como aquel arroyo era tan rápido como profundo, cualquier otro menos hábil en la natación que nuestro joven hubiese encontrado la muerte en sus aguas. «Por Santa Ana, que es bravo, mozo», exclamó el mismo personaje. «Corred, compadre, y tratad de reparar vuestro yerro dándole ayuda. Es de vuestra misma tropa, y si los antiguos refranes dicen la verdad, no habrá de ahogarse». En efecto, el joven nadaba con tanta energía y cortaba la corriente con tal destreza que, a pesar de la fuerza de ésta, cruzó el arroyo casi sin desviarse de la línea. Para entonces, el más joven de los dos desconocidos bajaba apresuradamente hacia la costa para ayudarlo, en tanto que su compañero lo seguía a paso más lento, diciéndose al acercarse: «Ya me parecía que el agua no iba a vencer a ese jovenzuelo. Por vida mía, ya está en la orilla y alza su bastón. Si no me apresuro, va a golpear a mi compadre por la única acción caritativa que le he visto hacer, o tratar de hacer, en toda su vida». En realidad, había motivos para prever ese fin de la aventura, ya que el intrépido escocés recibió al samaritano que acudía en su ayuda con estas palabras: «Perro descortés, ¿por qué no contestaste cuando pregunté si podía vadear el arroyo? Aunque el diablo me castigue, he de enseñarte cómo habrás de respetar a los extranjeros en otra oportunidad». Estas palabras fueron acompañadas con ese significativo movimiento del bastón denominado molinete, pues el palo es blandido por el medio y movido hacia uno y otro lado, como las aspas de un molino de viento. Su antagonista, al verse amenazado así, echó mano a su espada, pues era de esas personas más prontas a obrar que a discutir,
pero su compañero más prudente le mandó contenerse, y volviéndose hacia el recién llegado le reprochó por haberse apresurado a zambullirse en la corriente, y por su cólera arrebatada que lo impulsaba a armar pendencia con un hombre que acudía en su ayuda. El joven, al verse reconvenido por un hombre de avanzada edad y de aspecto respetable, bajó inmediatamente su arma y dijo que lamentaba haberlos tratado injustamente, pero que en realidad le pareció haber corrido peligro por falta de una advertencia oportuna, y que si esa descortesía era indigna de hombres honestos y buenos cristianos, mucho más indigna era de respetables burgueses, como ellos parecían. Hijo mío, dijo el de más edad, parecéis por vuestro acento y aspecto extranjero, debéis pues comprender que vuestro dialecto es más difícil para nosotros entenderlo que para vos hablarlo. Bueno, señor, respondió el mozo, no me importa ya el baño que me he dado, y estoy dispuesto a olvidar que vosotros habéis tenido parte de culpa en él. Si me guiáis hacia algún sitio donde pueda hacer secar estas ropas, pues son las únicas que tengo. ¿Por quién nos tomáis, caballerito? Replicó el de más edad, por toda respuesta. Por burgueses acomodados, sin duda, o, más bien, esperad, vos, señor, podéis ser un traficante en monedas o comerciante en granos, y este hombre un matarife o un forrajero. Habéis adivinado exactamente nuestras profesiones, dijo el más anciano sonriente. En realidad yo me dedico al negocio de monedas, tanto como puedo, y mi compadre tiene algo de matarife. En lo que a vos toca, trataremos de serviros, pero primero debo saber quién sois y a dónde os dirigís, pues en estos tiempos los caminos están llenos de viajeros a pie y a caballo, que carecen de todo sentido de la honestidad y de temor a Dios. El joven dirigió alternativamente miradas agudas y penetrantes tanto al que hablaba como a su silencioso compañero, tal si dudara de que, por su parte, mereciesen la confianza que le exigían, y sus observaciones dieron el siguiente resultado. El de más edad, que por su vestimenta y traza era el que más llamaba la atención, tenía el aspecto de un mercader de la época. Su pantalón, chaqueta y capa eran de un color oscuro uniforme, pero tan gastados que el sagaz escocés dedujo que ese hombre debía ser o muy pobre o muy rico. Probablemente lo último. Las ropas eran cortas y ajustadas, en desacuerdo con la moda de entonces entre los ciudadanos de categoría superior, quienes en general usaban trajes holgados y que llegaban hasta la mitad de la pierna. La expresión de este hombre era a la vez simpática y repelente. Sus facciones muy señaladas, las mejillas hundidas y los ojos escondidos tenían sin embargo cierto aire de malicia que se avenía con el carácter del joven aventurero. Pero había, al mismo tiempo, en aquellos ojos ocultos detrás de cejas negras y espesas, algo de dominador y siniestro. Tal vez este efecto fuera más real a causa del gorro chato y peludo, calado hasta las cejas, que aumentaba la sombra en que brillaban sus ojos, pero lo cierto es que el joven viajero no podía conciliar con facilidad la mirada de aquel hombre con la mediocridad de su condición aparente, sobre todo el gorro, prenda que todos los hombres de cierta calidad adornaban con un broche de oro o de plata. No llevaba otra cosa que una imagen de plomo de la Virgen semejante a la que traían los peregrinos más pobres desde Loreto. Su camarada era un hombre de mediana estatura, robusto y con unos 10 años menos que su compañero. Tenía mirada esquiva y una sonrisa siniestra, cuando por casualidad llegaba a sonreír, cosa que se producía tan solo en respuesta a ciertas señas secretas que se cambiaba con el primero. Iba armado de espada y puñal, y el escocés vio que llevaba debajo de la casaca una cota de malla, prenda común entonces entre quienes, aun perteneciendo a profesiones pacíficas, se veían en el caso de tener que frecuentar los caminos, y que confirmó al joven su presunción de que el dueño era matarife, forrajero o algo por el estilo, actividades que lo obligaban a andar a menudo por parajes desconocidos. El forastero dedujo de una sola mirada todo esto que nos ha llevado un buen rato para describir, y pudo responder después de una breve pausa. Ignoro a quién tengo el honor de hablar, pero eso no es inconveniente para hacerle saber que soy un segundón escocés que, siguiendo la costumbre de mis compatriotas, viene a buscar fortuna en Francia o en cualquier otra parte. Pardiez, buena costumbre a fe mía, observó el mayor de sus interlocutores. Parecéis un joven muy sagaz y en edad oportuna para prosperar, ya sea entre hombres o entre mujeres. ¿Qué me decís? Sois comerciante y necesito un mozo para que me ayude en mi comercio, pero sois al parecer demasiado fino para ayudarme en un trabajo tan humilde.